Muy breves mis palabras, pero muy agradecidas. Soy parte de un colectivo cultural donde ha participado Claudio, donde participan nuestros compañeros de Puente Alto y compañeras que hoy día están acá también. Creemos que yo estoy viendo una maravilla, lo voy a personificar en Gabriel Coliwín, que está acá, y en nombre de él y todos los compañeros que han organizado esto, quisiera pedirles un fuerte aplauso para ellos, por favor. Nosotros con Gabriel hemos estado hace mucho rato cooperándonos, participándonos de las actividades, especialmente el año pasado, en que se conmemoraban los 50 años, pero que entendíamos ya en ese momento que 50 años era un número y lo que había que hacer era seguir. Y he escuchado varias veces ya decir lo mismo que muchos de nosotros en Puente Alto pensamos, y que es que pareciera ser que la revuelta debiera ser el camino, ¿cierto? No solucionamos nada y no cometer, como dijo el compañero de delante, los mismos errores que cometimos en esta revuelta pasada, que fue hermosa, maravillosa. Me correspondió, y ahí estuvimos con Gabriel, en Plaza Dignidad, en lo que se llamaba el Jardín de la Resistencia. No sé si ustedes estuvieron ahí. Jardín de la Resistencia fue y seguirá siendo un lugar en que los grupos, las personas, los artistas, el público, la gente, tuvimos lugar de expresión y nos pudimos encontrar, tal vez por primera vez. Por eso que ha sido muy emocionante venir hoy, agradecer la invitación. Te manda el saludo. Hay un proyecto maravilloso que se llama 50 guitarras por Víctor Jara, de Juan Luis Ibáñez. Manda un saludo a toda la gente en nombre de Gabriel, y él se va a comunicar con la agrupación, con el colectivo, para apoyar la mejora de la pintura en toda la cuadra. Es decir, me lo acaba de enviar porque somos un colectivo de compañeros y compañeras que desarrollan murales por todo Santiago y están comprometidos contigo, Gabriel, y con todas las compañeras y compañeros de la agrupación para venir a hermosear, para venir a ponerse de acuerdo y poder levantar este proyecto cultural tan hermoso y sostenerlo en el tiempo. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Un abrazo.